Tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, que el Señor me los guarde, me los proteja siempre, juntamente con sus familias. En esta hora venimos aprendiendo de los salmos y vamos a continuar ahora con lo que es el Salmo 126 y el Salmo 127. Así que vamos a leer el Salmo 126, que como está escrito, como dice la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestras lenguas de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Dios con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleve el precio de la semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por esta hora, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por esta nueva oportunidad para presentarnos delante de tu presencia, para que perdones mis pecados, perdones mis malas decisiones, perdones mis malos hechos. Que seas tú, por favor Señor, obrando en mi mente, en mi boca, en mi corazón, a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo para poder hablar al respecto de estos salmos que ahora, Señor, vamos a leer. Así que desde ya, papito lindo, te ruego que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final y que seas tú también bendiciendo al pueblo de Israel. Por la paz en Jerusalén te clamamos, al igual que por nuestra nación El Salvador y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, incluyendo, Señor, a cada uno de nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos en carne, a nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren. Guárdelos, protéjalos y bendígalos y ayúdeles a salir adelante en cualquier situación que ahora se encuentran, incluyendo, Señor, a aquellos pues que están adoleciendo de cualquier tipo de enfermedad. Mi Señor, quédese con nosotros a través del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo ruego, Padre bendito. Amén y amén. Bien, como decía, estamos ahora tratando de qué aprendemos del Salmo 126. Y es que lo que podríamos ver aquí es, recordemos que cuando uno está en una situación difícil, así como el pueblo ha estado en situaciones difíciles, pues hay lágrimas, hay congoja, hay desesperación. Y cada uno pues de nosotros que nos encontremos en esa situación, queremos salir adelante. Entonces, ¿cómo podríamos aprender nosotros de este salmo? Que de la tristeza, después de la tristeza, a la alegría. En otras palabras, lo que decimos muchas veces nosotros, o lo que dice, ¿verdad? Que después de la tormenta viene la calma, viene la paz, viene la tranquilidad, porque ya no hay lluvia. Entonces, en este sentido, para nosotros, después de un problema, después de una situación difícil, nos sentimos alegres cuando ya el Señor nos ha ayudado a salir. Y esto es lo que nos está enseñando este salmo. Por eso, este es un cántico de alabanza, prácticamente es un cántico de alabanza de los peregrinos, de los que venían, de los que salieron de Egipto, iban para Jerusalén, ¿verdad? Porque iban para su tierra prometida, iban para sus hogares, iban para ¿qué? Para su lugar de origen. Y quizás lo podríamos comparar en este sentido. Muchas personas hoy han emigrado al extranjero, están en cualquier país, pero algunos estando allá en esos países dicen: cómo añoro estar yo en mi Salvador, cómo añoro estar yo en mi país, cómo añoro estar allá cerca de mi gente. Y algunos pues cuando vienen con una alegría, con un gozo
porque han regresado a su patria. Entonces, así lo mismo es lo que le estaba pasando a Israel después de que lo sacaron de Babilonia. Porque dice, cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creímos estar soñando. ¿Por qué? Bueno, para empezar, ellos quizás no habían leído, ¿verdad?, la profecía que 70 años iban a estar en ese lugar. Pero cuando ellos les abrieron la puerta, cuando en el periodo de este rey Artajerjes les da la oportunidad de regresar primero que fueran a reconstruir Jerusalén, luego pues que las personas, o sea los judíos, venían para Jerusalén, venían a su patria y venían a hacer una reconstrucción. Y vamos a decirlo, lo podemos aplicar de esta manera, que el Señor, después de que hemos andado en el pecado, después de que hemos andado en nuestra manera de vivir, Él siempre quiere restaurar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos quiere que nos apartemos únicamente para Él. Así que por eso desde aquí, que cuando nuestro Padre nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. ¿Por qué? Porque de los labios nos brotaban risas, cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones, realmente es maravilloso el Dios, lo que Dios ha hecho por ellos. O sea, que aún, mire, esto resulta como cuando nosotros estamos en una situación difícil, o cuando estamos con una enfermedad que ya el médico dictaminó que era imposible de sanar. O sea que una enfermedad que nos iba a llevar a la tumba. Pero cuando nosotros comenzamos a orar, a suplicar, a rogarle pues a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, que nos ayude y nos da la sanidad, hasta la misma gente se admira y dice, ¿verdad? No, es que el Dios de este hombre o de esta mujer o de este creyente, dice, es poderoso porque lo sanó, lo libró de la muerte, porque él ya estaba destinado, ya estaba desahuciado. Entonces, esa es la alegría que nosotros sentimos cuando Él nos está ayudando. O sea que después de un pasado doloroso, ahora venimos a un presente glorioso, porque nuestro Padre Celestial nos ayudó. Entonces, así que ahora, después de la angustia, hay un presente, después de un presente difícil en donde no había oportunidad, ahora ya no hay ese problema, ya no hay ese dolor, ya no hay ese llanto, porque ahora nuestro Señor Jesucristo ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Y podríamos decir, ¿verdad?, que también se puede ver el futuro glorioso que el Señor nos dará en aquel momento cuando estemos en su presencia, o incluso cuando estemos llegando al inicio del milenio, en donde nuestro Cristo gobernará, en donde nuestro Cristo será el Rey de Reyes, que estará mandando sobre toda la tierra, y ahí estarán todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro único Salvador personal, y que Él nos libró de la muerte. Así que por eso estamos hablando pues de que Él es el restaurador de ¿qué? De lo imposible. Porque cuando vemos el versículo 3 que dice, lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de ¿qué? De alegría. Es que fuera del Señor, usted y yo, mi querido hermano, no somos nada. Entonces, cuando Él hace volver del cautiverio, todos ellos creían estar soñando. Entonces la liberación fue tan grande que parecía que un sueño. A veces nosotros mismos no nos podemos creer, inclusive cuando el Señor nos ha sacado de un problema difícil. A mí me dijeron una vez, Cuellar, a ti te anduvieron buscando 3 meses para matarte, porque creían que yo formaba parte, que yo era un oficial de la Policía Nacional Civil, y me decían, 3 meses te anduvieron buscando, me digo, pero bendito el Señor que te guardó. Hasta entonces yo me vine a dar cuenta, y cuando a mí me dijeron eso, bueno, yo me puse contento y le di gracias a Él, porque le digo, gracias Señor, porque me ha librado de la muerte. Entonces, por eso decía, que muchas veces a nosotros nos parece un sueño. Y también, cuando sí conocemos, cuando estamos en problemas o situaciones, entonces, y nuestro Padre Celestial nos cambia, nuestro lamento nos lo cambia que en alegría, en risa. Entonces, y aún las mismas naciones, como en Israel, así también los mismos vecinos y aún la misma familia dicen, qué bueno que ya saliste de esa situación. Así que
vamos a decir que cuando nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo nos restaura, nadie puede negarlo. Ahora, cuando vemos el versículo 4, dice: nuestro Padre, devuélvenos el bienestar, como le devuelves al desierto sus arroyos. Sabemos que en el verano muchos ríos, muchos arroyos quedan completamente secos, pero en la temporada de invierno, entonces vuelve a surgir agua, vuelve a haber vida en ese manantial. Y ahora el pueblo de Israel estaba diciendo, ¿verdad? Padre Santo, devuélvenos el bienestar, así como le devuelves al desierto sus arroyos. Entonces, vuélvenos a la vida, vuelve otra vez a darnos esa esperanza que nosotros tenemos de vida eterna o de vivir en paz. En el caso de Israel, en este momento, él quiere estar viviendo en paz. Y por eso hace todo lo necesario para poder alcanzar esa paz. Pero todo tiene su cumplimiento, y en el momento preciso que nuestro Padre Celestial permita que su Hijo ya como Rey venga a la tierra, hasta entonces va a haber una paz en Israel. O sea que aquí podemos estar hablando de una paz que ya pasó cuando salió del cautiverio, tanto de Egipto, de Babilonia, o que se ha quitado el yugo de las naciones que un día lo estuvieron gobernando. Pero falta una intervención divina para que el pueblo de Israel viva en paz, viva tranquilo, sin enemigos. Y así también nosotros nos falta que Él nos levante de la tierra para que estemos en su presencia y allá nos devuelva o tengamos ese gozo de estar en su presencia. Así que podemos decir pues que ahora ellos están pidiéndole al Señor: haznos volver, Señor, haznos volver de nuestros cautivos, o sea, sácanos de los opresores, sácanos de aquellos que nos estaban consumiendo pues por su opresión. Así que, como hace volver los ríos del desierto, dice, aunque habían regresado, no todo estaba restaurado. Recordemos que cuando leemos el Nehemías, Esther y todos esos libros que fueron escritos después del cautiverio, entonces nos damos cuenta todo el trabajo que hizo Israel, que hicieron los israelitas para construir, y como también los enemigos estaban decididos a no dejarlos construir su ciudad. Pero al final todo se logró mediante la dirección y el poder de nuestro Padre Celestial, y para seguir adelante, porque hasta el rey Artajerjes también participó en que les ayudara. Así que podemos ver nosotros que Israel ha vivido situaciones difíciles a través de la historia, pero que así también la iglesia ha vivido situaciones difíciles, pero cuando el Señor ha intervenido, así como le devolvía la paz a Israel, así también a nosotros nos devuelve la paz en nuestros corazones, cuando verdaderamente estamos confiando en Él. Por eso es bien importante que nosotros también sigamos orando, sigamos clamando, sigamos pidiendo la dirección a nuestro Padre Celestial para que nos ayude a apartarnos de todo mal, de toda tentación, y que el enemigo pues, o sea, que no seamos presa fácil para el enemigo. Así que las victorias pues, así como las victorias pasadas de Israel, y así las victorias pasadas que el Señor nos ha dado a nosotros, eso nos anima ¿a qué? A seguir clamándole a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, por lo por venir. Por eso siempre lo he dicho, no debemos de atemorizarnos por las amenazas o por las cosas que se están oyendo, porque la verdad del caso es que el Señor siempre tiene el control de nosotros. Ahora leemos los versículos 5 y 6. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechamos que el trigo. Fíjense que esta es una comparación a lo que el agricultor hace en el campo. Mire, hace poco estuve con una persona aquí con un amigo. Fuimos a ver unos cultivos, me llevó él a unas tierras donde él está cultivando, y ahí en ese lugar fuimos casi después del mediodía, llegamos por ahí, pero ahí es un calor que para mí es un calor bastante para que uno se fatigue.
Y aquí está diciendo que las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. O sea, en otras palabras lo podemos ver así. Para todo hay que pagar un precio. Todo emprendimiento, todo esfuerzo, cualquier cosa que nosotros decidamos hacer, siempre con la dirección del Señor Jesucristo, para que nos ayude a salir adelante, mire, para eso tenemos que pagar un precio. Y muchas veces en la aflicción, en la situación difícil, nos toca llorar. Pero cuando el Señor nos saca, entonces ahí podríamos decir, ¿verdad?, que entonces es cuando estamos cosechando por medio del favor de Él esa paz, ese amor, esa bendición que Él nos da. Porque si, así como decimos que la siembra implica esfuerzo, dolor y fe, entonces, pero sin embargo la cosecha es segura. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial está con nosotros, la dirección del poder del Espíritu está con nosotros en la dirección, y Él es fiel. Entonces aquí lo que estamos viendo es la fidelidad que nuestro Padre tiene con cada uno de nosotros, la fidelidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a morir a la cruz del Calvario para darnos la oportunidad. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, como en mi caso, qué gozo, qué felicidad, qué tranquilidad la que yo sentí después de haber confesado que mi Señor Jesucristo era mi Salvador personal. Así que, entonces, por eso podemos decir, ¿verdad?, que el Señor es fiel y está en toda circunstancia, en toda situación, pero nosotros también tenemos que también demostrarle que fidelidad y más que todo obediencia para que Él pueda actuar en nuestras vidas. Porque si somos desobedientes, pues Él ahí nos va a estar viendo, estás patinando. Y cuando ya nos cansamos de que por nuestros propios esfuerzos vamos a salir adelante o vamos a salir de alguna situación, entonces viene Él. Y cuando le clamamos, que nosotros reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer mucho, entonces ¿qué hace Él? Dice que bueno, ya te acordaste que yo soy tu Dios, ya te acordaste que yo soy tu Señor, ya te acordaste que yo soy tu amo, ya te acordaste que yo soy tu Padre Celestial. Entonces ahí es donde el Señor demuestra su fidelidad y comienza pues a ayudarnos y a sacarnos adelante de cualquier situación que estemos pasando. Entonces vamos a decir que nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo nunca desperdicia las lágrimas de cada uno de nosotros cuando estamos sembrando con fe o estamos diciendo, por la fe vamos a salir adelante, por la fe mi cuerpo va a ser sanado, por la fe esta enfermedad va a desaparecer, por la fe mi Señor Jesucristo un día me tendrá en el cielo y estaré con Él por toda una eternidad. Todo eso es por fe, porque la salvación es por fe. Así que podríamos decirlo de una manera práctica del Salmo 126, lo podemos ver así de esta manera, que nuestro Padre Celestial puede restaurar lo que parecía perdido. Esa es la enseñanza que nos deja. Y también que nosotros no tenemos que rendirnos en medio del proceso. Sigamos adelante, no importa la adversidad, no importa el problema, no importa la angustia, nosotros no tenemos que desmayar ni rendirnos y sigamos adelante, porque tarde o temprano este proceso lo vamos a finalizar y Él se estará glorificando en nuestras vidas. Y de ahí pues cuando eso pase, entonces nos vamos a reírnos, nos vamos a gozar, porque la alegría viene después de ¿qué? De la obediencia. Por eso dije, nosotros tenemos que ser fieles y obedientes a nuestro Padre Celestial. Y también lo podemos aplicar o enseñar para decir que aún nosotros hoy tenemos que seguir sembrando que el Evangelio en este tiempo, en medio de la incredulidad, en medio de lo imposible. Pero cuando el Señor toca mente, perdón, cuando el Señor toca corazones, entonces, mire, y Él hace lo imposible, entonces nos gloriamos también nosotros y decimos, bendito Cristo, que más personas han venido al camino de la verdad, que más personas han reconocido que Él es nuestro Salvador, que más personas pues se rindieron a los pies de Él. Entonces, ese es un trabajo que tú y yo tenemos que seguir haciendo, hermano. Ahora,
Pues ya leímos el Salmo 126 y ahora vamos a leer el Salmo 127. Y podríamos decir, ¿verdad?, que nada prospera sin la bendición de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, ya que el Salmo 126 nos damos cuenta que el pueblo está contento, alegre, gozoso, porque los ha sacado de la esclavitud. Pero en este como que si hubiera un contraste, ¿verdad? Porque la vanidad del trabajo sin Dios no produce nada. Por eso decimos que nada prospera sin la bendición de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo. O podríamos decir, ¿verdad?, que los hijos son un regalo también de nuestro Padre Celestial. Pero vamos a leer el capítulo 127. Dice la palabra de Dios: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvele la vigilancia. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes, hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que nuestro Padre Celestial lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. O sea, podríamos decir que estamos hablando de la bendición de los hijos que el Señor nos permite tener. ¿Por qué? Porque eso es cierto. Ya cuando el padre está en una situación difícil, o los padres están en una situación difícil, bueno, y tienen muchos hijos, pues los hijos se encargan de su mantenimiento, ¿no? Pero lamentablemente, pues pocos hijos tenemos, o no tenemos muchos, o no tenemos alguno, y eso es lo que se vuelve difícil para el hombre sin familia. Ahora bien, como estamos aprendiendo del Salmo 127, y podemos decir que el contexto y explicación general, dice, este salmo es atribuido a Salomón, nos enseña que todo esfuerzo humano es inútil sin la presencia de nuestro Padre Celestial, o si Él no está en el centro de nuestras actividades. Es como cuando nosotros decimos que el Señor sea el centro de mi familia, que el Señor sea el centro de mi casa, que el Señor sea el centro de mi vida. O sea, de que tomarlo en cuenta a Él en toda decisión que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de tomar en cuenta al Señor en nuestro trabajo, en nuestra familia, y también que incluso dejar que el futuro y la soberanía de nosotros depende de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él vino a morir por nosotros, y de nosotros es la decisión si le reconocemos o no como nuestro único Salvador personal, para que de ahí en adelante todos seamos hijos de Dios. Porque recuérdese, algo bien importante, nosotros no nacemos hechos hijos de Dios. Si bien es cierto, Él permite la vida, Él permite que de nuestros padres nosotros, pues, del matrimonio de nuestros padres nosotros apareciéramos como hijos. Él lo permite. Y aquí podemos ver que los hijos son un regalo de nuestro Padre Celestial, porque hay una bendición cuando dijo, ¿verdad? Vayan y multiplíquense para que puedan probar la tierra. Así le dijo a Adán y a Eva al principio, y a todos los que quedaron después del diluvio. Se repite esa bendición de decir, váyanse, espárzanse por todo el mundo y multiplíquense, porque ustedes tienen que poblar la tierra. Entonces, aquí por eso dice que los hijos son una bendición. Así que
todo eso, como dije, es bien importante. Entonces ahora podemos ver, hablando ya como de un bosquejo, y podríamos decir que el trabajo sin Dios es en vano, según el versículo 1. ¿Por qué? Porque si Él no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. O sea, que el hombre que rehúsa creer en nuestro Señor Jesucristo, y Él pueda hacer grandes tesoros, puede hacer grandes cosas, puede ser, innumerables cosas, pero si no está la presencia del Señor en Él, este trabajo para salvación no sirve. Porque hay un detalle: muchas personas creen o dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Yo digo, la Biblia nos enseña esto, que todos somos una creación del Señor cuando nosotros nacemos. Pero cuando nosotros decidimos, ya ahí está una decisión personal, es una decisión que si yo quiero ser hijo de Dios, entonces yo tengo que reconocer que Jesús es mi Salvador personal, porque eso es lo que dice Juan 3:16 y Juan 1:12, porque dice, Juan 1:12 habla Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en Juan capítulo 1, versículo 12, se lo voy a leer, dice, 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, en el 11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí nosotros tenemos pues una buena aclaración, o sea, que la Biblia despeja las dudas. Si yo quiero ser hijo de Dios, para ser hijo de Dios, yo tuve que recibir o confesar con mi boca que Jesús es mi único Salvador personal, que Jesús fue enviado al mundo por mi Padre para que me diera la oportunidad de salvarme. ¿Y cómo me salva Él? Él, creyendo en su sacrificio, creyendo en que Él murió en la cruz del Calvario y pagó por mis pecados. Entonces, así es como nosotros alcanzamos la salvación. Entonces, por eso podríamos decir que si un hombre no está construyendo su vida en el sentido espiritual, por más grande que sea su nombre, por más grande que sea su apellido, pero esta persona, si no ha creído en nuestro Señor Jesucristo, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ha rechazado al dador de la vida eterna, ha rechazado a aquel que vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Entonces lo podemos aplicar de esta manera, que si Dios no construye la casa, que si Él no está construyendo nuestro sentir espiritual, nuestro interior, nuestra vida espiritual, pues no podemos o no está construyendo Él en nosotros esa santidad con la cual deberíamos de vivir delante de su presencia. De nada sirve todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, porque todo viene siendo en vano. Por eso dice, de nada sirve que se esfuercen los constructores. En este caso vamos a hablar de nosotros, los que decimos que somos pastores, que decimos que somos predicadores, que decimos que somos maestros del evangelio. Entonces, ¿qué clase de evangelio estamos enseñando? ¿O qué clase de predicaciones estamos desarrollando? Porque muchas veces solo lo hacemos para entretener a los demás, pero no estamos dando una enseñanza. Entonces podría considerarse que el Señor a nosotros nos ve como constructores, pero que estamos instruyendo a un pueblo para la salvación y no para la condenación. Pero muchas veces es todo lo contrario. Por eso decía, ¿de qué sirve de que yo diga que tengo títulos, que tengo allá, si no está mi Señor en mi mente y en mi corazón, y que todo lo que yo estoy haciendo solamente lo hago ¿para qué? Para que me vean? Entonces no me sirve de nada ese trabajo espiritual que creo yo que estoy haciendo, porque dice, si Él no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. O sea, de nada sirve que nosotros estemos orando todos los días si no estamos actuando correctamente como Él quiere que actuemos.
O sea que la palabra en sí es de aprenderla, de escudriñarla, de leer. Por eso aquí yo insisto, tenemos que leer los 66 libros de la Biblia. No solamente, y todo pues, no solamente leer parte, porque muchos eso es lo que hacen, leer partes de la Biblia, pero no quieren leer lo demás, porque dicen, no, esto ya es pasado, no, esto no se puede hacer, no, que esto no es verdad. Entonces, acordémonos que la Biblia dice que toda la palabra es para que nos instruyamos, y al mismo tiempo es para que lleguemos a ese conocimiento y a esa espiritualidad que el Señor quiere que lleguemos. Pero le digo, haciendo las cosas hacia la pasaraya no lo vamos a lograr. Así que no se trata pues solo de casas, sino de proyectos, ministerios y planes que nosotros tengamos para desarrollar el Evangelio en la tierra. Pero si no estamos trabajando bajo su dirección, bueno, de nada sirven esos proyectos, o de nada sirve que nosotros nos esforcemos por construir algo si no estamos dependiendo de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo con su palabra y la dirección del Espíritu Santo. De nada sirve, dice, de nada sirve que se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. O sea, vamos a decir que cuando yo permito que mi Cristo Celestial gobierne mi mente, gobierne mi corazón, gobierne mi vida, gobierne mi casa, entonces yo no voy a tener ninguna dificultad. Al contrario, cuando yo trabajo, cuando yo me esfuerzo, me da más cansancio y más rápido me duermo, y hasta el siguiente día que despierto. Claro, pero eso es cuando hay una tranquilidad, porque podríamos decir que hay personas que son muy acaudaladas, tienen mucho dinero, son millonarios, pero a veces esas personas son las que menos duermen. ¿Por qué? Porque han hecho préstamos, o tienen muchos terrenos, tienen sembradíos, tienen que recoger cosecha, y se están preguntando, y si no recojo lo que he invertido, entonces ahí hay problemas. Mientras que nosotros, si no tenemos nada, pues no tenemos nada que perder. Sin embargo, nosotros dependemos de la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso podríamos decir, ¿verdad?, que si nosotros no tenemos éxito en lo que estamos desarrollando, es porque nuestro Señor Jesucristo, o la dirección del poder del Espíritu Santo, no está en nosotros, y no estamos tomando en cuenta sus mandamientos. Entonces, podríamos decir que cuando no tenemos esa comunión con Él, entonces la ansiedad no produce bendición. Al contrario, es inútil que madruguen y se acuesten muy tarde para ganar el pan con tanto esfuerzo. O sea, que nuestro Padre Celestial no está condenando el trabajo, sino que condena que la ansiedad, o sea, aquí podríamos decir, ¿verdad?, la avaricia, o ser uno aborazado que quiere más y más y más y más. Eso es lo que a Él no le gusta. Entonces, el descanso también es un acto de fe, porque cuando yo me acuesto le digo, Señor, gracias por el día que me diste, gracias por la oportunidad, y te ruego que ahora me guardes en el sueño, guardes mi casa, guardes mi familia, y el siguiente día pues nos levantamos dándole siempre gracias a Él. Así que los hijos, como decía, son una herencia del Señor, y lo vamos a leer del versículo 3 al 5. Dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Porque si una persona tiene, yo tuve una tía que tuvo 18 hijos, pero solo 14 se le criaron. Entonces, esta tía, cuando alguien llegaba a la casa a buscarla a ella o a su esposo, salían todos los hijos, ¿verdad?, a la defensa. No a la defensa, pero salían a ver que por qué le estaban buscando. Entonces, eso es lo que demuestra la seguridad que muchas veces se tiene cuando hay hijos, cuando hay quien, especialmente cuando ya estamos en una situación difícil de salud o de vejez, entonces que los hijos son los que van a enfrentar al enemigo o a la persona que nos quiera hacer daño. Por eso dice que los hijos son un regalo de Dios. Así que los hijos, dice, que nos nacen cuando aún éramos jóvenes.
hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Así que, como dije, los hijos son un regalo de Dios. Los hijos no son cargas, son bendición, claro. Sí, hay una responsabilidad. La responsabilidad del padre es que si le nacieron hijos, tiene que criarlos, tiene que educarlos, tiene que orientarlos a que sean hombres y mujeres de buen caminar. O sea, cuando yo digo de buen caminar es apartado de todo mal, apartada de toda tentación, apartados de que el enemigo, que no sean presa fácil para el enemigo o de los vicios, así como los borrachos, los que fuman drogas, la marihuana, la cocaína y otros de esos estupefacientes. O sea, nosotros tenemos el deber de orientar a nuestros hijos, nietos y bisnietos, cuando aún estemos con vida, de orientarlos ¿a qué? Al buen caminar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son nuestra responsabilidad y son un regalo y no tienen que ser una carga, sino que verlos como una bendición. Porque a veces decimos, ay, mejor no hubieran nacido, dice la mamá, o mejor que hubieran muerto cuando estaba chiquito. A veces hay padres que así dicen del hijo cuando se porta mal, cuando el hijo no es obediente, cuando el hijo es una persona ya con vicios y que en vez de dar paz, por su rebeldía, causa dolor, causa problema, causa llanto. Y eso es lo que a veces también los padres sienten. Por eso muchas veces hablan ese tipo de cosas. Y luego dice el versículo 5. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que nuestro Padre Celestial lo ha bendecido. No tendrá que avergonzarse cuando se defiende en público delante de sus enemigos. O sea, que los hijos, en este caso, vamos a decir, es el respaldo. Ahora, hablemos algo, apliquémoslo al espiritual, en el sentido, cuando en una iglesia el líder, el pastor, el predicador, bueno, es un hombre que se ha esforzado por enseñar, por predicar, por instruir al pueblo de Dios, sabe. El hermano muchas veces tiene la confianza para acercarse y decirle, mire pastor, de contarle cualquier problema, cualquier situación. Claro, hay pastores que sí lo hacen, pero hay pastores que no, que por más que usted quiera que un pastor lo oriente o le ayude en alguna situación, pues sí hacen de los panes, le dicen, no, y ve cómo salir, es problema tuyo, porque yo ya lo he oído de algunos líderes. No, dicen, es tu problema, a mí no me andes metiendo en eso. O sea que no son capaces de poder ayudar a su congregación. Y eso también, como dije, lo podemos aplicar porque cada congregación, cada grupo de hermanos que se congregan en algún lugar de reunión, ¿sabe? Están bajo la tutela del pastor, pero el pastor tiene que esforzarse también, primero, en aprender de la Biblia, y tiene que esforzarse también en que el Señor le dé una buena dirección, y ya cuando se obtiene eso, hombre, poder hablar algo bonito también para instruir al hermano, para instruir al joven, para instruir al adulto, para instruir aún a los niños, si es que hubiera una escuela bíblica, que los maestros tenían que estar bajo supervisión de parte del pastor para que ellos puedan estar hablando correctamente la enseñanza que le dan a los niños. Entonces, ahí es donde podríamos decir que todos podemos defendernos delante del enemigo y rechazarlo, porque Cristo Jesús es nuestro Salvador. Cristo Jesús es el que nos guarda. Él está presente en todo momento, en toda situación. Pero claro, antes tenemos que conocer quién es Él. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de la palabra, a través de la Biblia. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, la importancia de conocer lo que la Biblia nos enseña. Así que, bien importante pues, que una familia, que a través de que una familia está bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque viene a ser una fortaleza, pero eso sí, tiene que estar bajo la dirección del Evangelio, bajo la dirección del mandamiento, bajo la dirección que nos enseña la palabra, no por mis propias creencias, no por mis propios deseos, no. Tiene que ser a través de la palabra y con la dirección del poder del Espíritu Santo para poder guiar a un pueblo
que está esperanzado en la salvación. Pero si yo no lo estoy guiando a la salvación y no le estoy diciendo cuál es el camino correcto, que nos apartemos del mal, que nos apartemos del vicio, que no actuemos como el mundo. Entonces, si yo no le estoy diciendo que no tenemos que actuar como el mundo, y sino que viva su vida como él quiera, entonces, ¿hacia dónde lo estoy guiando? Pues prácticamente a una condenación, a una destrucción. Entonces, por eso es bien importante que aún como padres tengamos la oportunidad de guiar a nuestros hijos por el buen camino, con la enseñanza de la palabra y con la dirección del poder del Espíritu Santo, no dejarlos a la deriva. Así que cuando lo aplicamos, si queremos aplicar este salmo a nuestras vidas, podemos decir que tenemos que involucrar a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo en todos nuestros planes. No tenemos que decir que yo lo puedo hacer. También no tenemos que tener vidas dominadas por la ansiedad, sino que dejar que Él nos guíe, dejar que Él nos oriente a través de su palabra. Y también que aprendamos a descansar en nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que valorar la familia como un regalo divino que Él nos ha dado. Por eso decía, es responsabilidad nuestra muchas veces del padre, o si ya los hijos, el padre es evangélico, es hijo de Dios, y sus hijos también, entonces hay una responsabilidad de ¿qué? De educar y de guiar hasta los nietos, o sea, hasta la tercera o cuarta generación. Mientras esté vivo el padre, es obligación de él guiar a toda su descendencia por el buen camino, porque es la única manera para que nosotros podamos decir que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay poder, que en Cristo hay perdón y que en Él hay vida eterna, cuando le damos oportunidad en nuestros corazones. Así que, mis queridos hermanos, espero pues que estos salmos nos puedan dejar una buena enseñanza, y que también usted las aproveche, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este día, gracias por esta oportunidad que nos diste, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros y nos permite, Señor, poder hablar, aprender y pues enseñar tu palabra. Bendito eres, Padre, porque tú das la sabiduría, tú das el conocimiento, tú das también la interpretación, y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la vida de cada uno de mis hijos, de mi esposa, de mi madre, como de mis hermanos en carne, por cada uno de nuestros nietos, hijos, nietos y bisnietos, donde quiera que se encuentren, al igual que por nuestros tíos, primos y sobrinos, donde quiera que estén, como también nuestros hermanos en carne, al igual, Señor, que por nuestros suegros y cuñados. Que seas tú, por favor, Señor, actuando en su diario vivir, ayudándoles en esa situación difícil que ahora están pasando, y todos aquellos hermanos en Cristo y familiares que estén enfermos, adoleciendo de cualquier tipo de enfermedad, también los deposito en el hueco de tu mano, Papito lindo, y tú por favor les ayudes a salir, a tener esa sanidad en sus cuerpos, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, que siempre, Señor, estás dispuesto a ayudarnos cuando ves nuestra aflicción, cuando ves nuestra congoja, pero también estás viendo nuestra fidelidad y sinceridad en nuestros corazones, y entonces es cuando tú actúas, Señor, porque lo estamos haciendo de todo corazón. Papito lindo, gracias, mi Señor, por este momento, gracias por esta enseñanza que nos das a través de tu palabra, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú no nos has dejado perecer. Papito, así también quiero suplicarte que toques las mentes, los corazones de cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, para que a esta hora puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da Cristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros. Así que deseo que tengan un buen día, muchas bendiciones. No se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.